¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, donde por gracia de Dios vamos a recibir uno de los dos alimentos con que Jesús nutre nuestra alma. Recordemos que el primero y primordial es consumirle en estado de gracia en la Santa Eucaristía, y el segundo es escuchar o leer la palabra, meditarla, ponerla en práctica. Solo así somos realmente hermanos de Jesús e hijos del Padre. Bueno, vamos a ponernos en una posición cómoda, en un lugar donde podamos concentrarnos y aprovechar realmente estos minutos de unión e intimidad con el alfarero, para que nos vaya moldeando a través de su palabra, que es viva y eficaz. Vamos a aquietar nuestro espíritu. Vamos a cerrar nuestros sentidos al mundo y disponernos a sentarnos en la mesa con Jesús, para que su Santo Espíritu nos deleite el alma con esta lección divina. Bueno, vamos a ponernos en presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los que puedan van a cerrar los ojos y van a repetir mentalmente. Vamos a poner las manitas en posición de recibir y vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Vamos a decirlo por tercera vez con mucho fervor. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Oh Rúa de lo alto, ven y toma control de nuestras potencias del alma, de nuestra inteligencia y voluntad, de nuestra memoria, para que toda enseñanza que tú mismo nos des mediante esta meditación de la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, y desde allí el Verbo encarnado se acreciente en nosotros, nos transforme y nos retorne a ser nuevamente imagen y semejanza de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Ven, dulce huésped del alma, riega nuestro entendimiento como suave rocío en las horas de fuego, para que sea tu excelsa sabiduría sembrada en nuestra memoria, y no las falsas ideologías y necio conocimiento de este mundo. Ven e ilumínanos. Sellamos nuestro consciente, inconsciente, subconsciente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que ningún espíritu inmundo venga a distraernos en este momento de meditación de la palabra. Sellamos igualmente los lugares donde nos encontramos, a nuestros familiares, todos los equipos tecnológicos, todas las redes de internet y wifi a través de los cuales estamos viviendo esta lección. Y nos ponemos en manos de nuestra amada Madre María Santísima, para que por su santa intercesión sea yo aminorado y Cristo sea fortalecido en mi ser, que sus palabras sean mis palabras. Amén. Bueno, vamos a leer el Evangelio según San Lucas, del capítulo 11, versículos del 14 al 23. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa, pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo:
Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver qué nos revela el evangelista a través de este evangelio. Cada versículo de cada evangelio tiene demasiada riqueza espiritual y está llena de muchos signos. Es por ello que cada vez que leemos un evangelio, el Santo Espíritu nos puede revelar siempre algo nuevo. Así lo hayamos leído cualquier cantidad de veces. Vamos a ver qué se nos da a conocer el día de hoy de esta palabra que de seguro ya habíamos meditado en algún momento. El Evangelio comienza diciendo: en aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio. Y no nos cita personajes o lugares con nombres propios, es decir, no hay un contexto de tiempo o lugar importante para el mensaje que se nos quiere dar. Continúa diciendo: apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Es decir, que la persona como tal no era muda, era el demonio de mudez quien no le permitía hablar. Quiero detenerme un poco para que nos hagamos la siguiente pregunta. Cada uno nos vamos a hacer esta pregunta: ¿tengo yo un demonio de mudez? Quienes respondimos a la ligera, no, porque yo hablo. ¿Será que tenemos entonces más bien no un demonio, sino dos? Uno de mudez y otro de habladuría. Lo digo porque este evangelio a mí me exhorta y me dice: si puedo hablar, puedo siempre evangelizar de forma verbal, dar palabras de aliento, de cordialidad, de afecto, de esperanza, de amor, de formación, de edificación, etc. Pero, ¿por qué no lo hago? Pero lo que sí hago es hablar para el mundo, generando discordias con chismes, sembrando cizaña, o no puedo decir una frase sin que se me salga una grosería, pero es que tenemos la excusa, es que soy santanderiano. Hablo en doble sentido, poniendo el tinte de lujuria en mis palabras, soy violento al hablar, hablo con desprecio hacia los demás por mis capacidades intelectuales, espirituales, laborales o económicos, etc. Eso sí lo hacemos muy bien. Yo creo que aquí cabe la frase que dijo San Pablo: ¿por qué hago el mal que no quiero hacer y sí dejo de hacer el bien que quiero y puedo hacer? Es decir, ¿por qué me silencio para Dios, pero sí hago algarabía y hablo mucho y soy muy elocuente para el mundo? Miren, hay un psicólogo que se llama Ricardo Castañón. Es un doctor en neurociencias, es muy respetado en el mundo de la ciencia. Él estuvo aquí en Bucaramanga hace como 2 años, lastimosamente no pude ir a una de sus conferencias, pero él escribió un libro que se llama Cuando la palabra hiere, y en el libro explica que la palabra tiene un impacto en el cerebro tan grande que es como si tuviésemos un bisturí e hiciéramos cortadas en el cerebro de una persona, y entre más cercana o familiar sea la persona a la que le hablamos, mayor y más profundo es el impacto emocional que generamos en ellas. Y él nos decía que esto tiene unas consecuencias neurobiológicas que pueden definir la vida, por ejemplo la de nuestros hijos, o para bien o para mal. Por eso es que hoy en día hay demasiada fragilidad emocional en la sociedad, a tal punto
que lamentablemente vemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, etcétera, que pierden toda esperanza de vida y creen que la muerte es la única salida a sus sufrimientos emocionales, cuando el don de la vida todos sabemos que es un gran regalo de Dios. Es por eso que debemos siempre, siempre alentar a nuestros hijos, siempre tener una palabra llena de amor, de caridad, de misericordia, una palabra edificante, ¿cierto? Continuemos pues avanzando en lo que nos va diciendo el evangelista, porque hasta ahora estamos mirando y contextualizando qué se nos está diciendo frase por frase. Nos decía, después de que expulsó el demonio, que la gente quedó maravillada, pero él no nos dice que nadie o alguno de ellos siguió a Jesús después, es decir, nadie se convirtió, estuvieron como en un show de magia, y eso es lo que nos pasa hoy en día. Nos quedamos en el sorprendernos, wow, y hacer un par de comentarios, pero no interiorizamos, no lo tomamos para nosotros, no aprendemos nada y con el tiempo pues lo olvidamos. Es por eso que estos espacios son tan importantes, porque realmente hacemos nuestra la palabra de Dios, le damos vida en nuestra vida. Vamos a centrarnos en la reacción del primer grupo. El evangelista nos habla de dos grupos, ¿cierto? Unos que dijeron que no, expulsa por el poder de Beelzebul, y los otros le pedían una señal milagrosa. Entonces vamos a centrarnos en el primer grupo. El que nos dice, algunos dijeron que expulsa de los demonios por el poder de Beelzebul. Ahora, la respuesta de Jesús. Vamos a examinar la respuesta que Jesús les dio a ellos. Jesús aprovecha para darnos solo una enseñanza a partir de esa palabra injuriosa, mentirosa, chismosa o ligera de ese grupo, sino que les hace una revelación. Jesús les dice, pero si yo arrojo los demonios con el dedo de Dios, eso significa que a ustedes ha llegado el reino de Dios. Miren, si nosotros nos vamos al Éxodo 31:18, vamos a encontrar también que ahí se nos habla del dedo de Dios. Se nos dice, recordemos que en ese versículo es donde se nos narra que en el monte Sinaí Yahvé le entregó las tablas a Moisés. Y esas tablas se nos dice ahí que fueron escritas por el dedo de Dios. En Deuteronomio, unos libros más adelante, Deuteronomio 9, también se nos habla sobre lo mismo, se nos habla de cómo Dios cumplió las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob a través de ese pueblo que guió Moisés de Egipto a la tierra prometida. Esa alianza que hizo Dios con su pueblo por las promesas que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, como ya había dicho, las cumplió a través de Moisés. Y ahí se nos narra en todo ese capítulo cómo el pueblo no lo merecía, sino que fue por misericordia de Dios, y cómo le entregó las tablas, esas tablas que fueron escritas por el dedo de Dios. Vuelve y se repite ahí en ese capítulo del Deuteronomio. Y que bueno, sabemos que Moisés subió, estuvo 40 días, que ayunó, que oró, que bajó, que regresó, y su pueblo estaba pues ya adorando pues a un becerro de oro, que Moisés rompió las tablas, tuvo que volver a subir, estar otros 40 días, que oró 1000 veces intercediendo por el pueblo. Y lo importante acá que es que en varios pasajes de la Biblia, no solo en estos dos, en muchos otros se nos habla del dedo de Dios, y he aquí la revelación. ¿Por qué Jesús tenía que nombrar el dedo de Dios? He aquí la revelación. Es que el dedo de Dios es quien actúa. Pero, ¿quién es el dedo de Dios? Podemos preguntarnos. Pues los teólogos y los padres de la iglesia le dan ese título al Espíritu Santo. Miren, en ese preciso momento vemos cuán rica es la simbología que nos ilumina. El dedo de Dios había escrito la primera alianza. El dedo de Dios estaba actuando delante de ellos, liberando de la esclavitud y sometimiento del demonio a los hombres a través de Jesús. Se les estaba prefigurando ahí la nueva alianza.
pero por falta de haber interiorizado y tomado para sí lo que les enseñaban los maestros en la sinagoga cuando se leían los rollos de la Torá para los judíos. Para nosotros el Pentateuco, recordemos que son los 5 primeros libros, ¿no? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por no estar formados estos personajes que se les estaba prefigurando la nueva alianza, pues simplemente pasaron por alto las palabras de Jesús y se quedaron con la burla de los expulsa por el poder de Belzebul, ¿cierto? Entonces, ojo, si nosotros nos formamos, si nosotros realmente interiorizamos cada palabra del Evangelio, cada exhortación que se nos hace a través de ella, pues no nos vamos a perder de estos tesoros, ¿cierto? Y vamos a poder seguir realmente ese camino de verdad y vida que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué pasó con el otro grupo? Los que pedían una señal milagrosa para ponerlo a prueba. Bueno, a estos más adelante vamos a leer en las siguientes lección divina, que Jesús simplemente les dice: generación malvada y perversa no tendrá más signo que el de Jonás. Sí, pero no andamos ahí porque eso ya pertenece pues a otra parte del Evangelio. Bueno, es importante resaltar que Jesús veía más allá de la apariencia humana y, conociendo sus malas intenciones, no entra en el juego de ellos, como recordemos cuando Santiago y Juan no les dieron posada en Samaria, que le dijeron a Jesús: Señor, si quieres oramos para que caiga fuego sobre este pueblo como hizo Elías. No, recordemos que Jesús los reprendió y les dijo: es que ustedes no comprenden las Escrituras, no comprenden que yo he venido para salvar almas, no para destruirlas, ¿cierto? Pero Jesús nunca cayó la verdad, siempre la dijo, pero bajo una advertencia: el que tenga oídos que oiga, el que quiera entender que entienda, ¿cierto? Estas personas, vuelvo y repito, que se estaban burlando, lo estaban injuriando, le estaban diciendo mentiras, que él expulsaba con el poder de Belzebul, Jesús no les negó la verdad, él se las dijo, solo que ellos pues no la entendieron. Bueno, llegamos a la parte que quizás se ha trabajado muchas más veces de ese evangelio, sí, pero no por ello vamos a dejar de meditarla. Y es: cuando un hombre fuerte, bien armado, guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Mire, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Ahí nos está hablando a nosotros. Si nosotros estamos internamente divididos por voluntad propia, si consentimos el mal, pero procuramos hacer algún bien, no nos derrumbamos de una vez, sino que vamos cayendo en diferentes aspectos, haciéndonos cada vez más laxos en muchos temas e ideologías que hoy en día nos van llevando a esa ruina espiritual. Vamos siendo disminuidos en la gracia, porque es como tener una pequeña fisura y se nos va saliendo la gracia y va entrando ¿qué? El pecado. Entonces van disminuyendo también nuestras virtudes y se nos va dañando nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando terminamos enlodados otra vez, simplemente lo que hacemos es alejarnos de Dios. Entonces, llegado a este punto, vale la pena que todos nos preguntemos: ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Realmente estamos luchando por dejar que Jesús entre y ate al fuerte? ¿Quién es el fuerte? El fuerte es nuestro vicio dominante. Y así vaciarnos de toda influencia del mundo, del demonio, de la carne, con el fin de ser llenos, pues en todos los aspectos de nuestra vida, del Espíritu Santo. Y así poder declarar realmente con viva voz que Jesús es nuestro Señor y Rey, y María nuestra capitana y Señora. ¿O estamos en una guerra? ¿Será que estamos en una guerra interna por decisión propia? ¿O será que nosotros llevamos una doble vida y decimos: Señor, maneja tú mi vida en comunidad, es decir, ilumina mis apostolados,
sé tú quien predique por mí para que todos digan, wow, qué gran misionero, qué gran católico, este sí es un verdadero bautizado. Pero mi soberbia y vanagloria la manejo yo. ¿Será que nosotros somos de los que decimos, Señor, dame el don del consejo para arreglarle la vida a todo el mundo en un acompañamiento? Pero en el barrio enmudezco a Dios y me dedico a generar chismes, crear envidias con mis palabras, injuriar a otros, bueno, en fin, generar problemas y caos. ¿Será que somos de los que decimos, Señor, dame el don de hablar con amor, comprensión y docilidad en cada charla que tenga con mis hijos de consagración, con todos aquellos que se acercan a mí, porque tú me respaldas y me sostienes? Pero a mis hijos y a mi esposa y en mi casa le respondo con 2 piedras en la mano, con violencia, con sequedad, de forma tosca, con menosprecio cuando me preguntan algo que quizás es obvio por mi experiencia de vida o por mi formación o por las capacidades intelectuales que Dios me ha dado. ¿Será que somos de los que enseñamos y formamos a otros afuera, pero enmudecemos en casa porque ni siquiera somos capaces de decir 3 palabras para bendecir la mesa, los alimentos, las alacenas? O no somos capaces de bendecir a nuestros hijos, a bendecir a nuestra esposa, a nuestros papás, hermanos, etc. Pero si hago largas y sentidas oraciones en los grupos de oración o en las comunidades donde estamos o en la parroquia o donde nos ven, donde nos podemos exhibir, ¿será que somos de esos? Mire, vamos a mirar un poco más a fondo esta última parte que estamos interiorizando. Es que cuando se nos dice que cuando un hombre fuerte, vamos a pensar que ese hombre fuerte es el demonio, y bien armado, ¿cuáles son las armas del demonio? Pues las seducciones y el engaño. Guarda su palacio. ¿Cuál es el palacio que está guardando? Está guardando es mi corazón, su corazón, nuestro corazón, ¿cierto? Sus bienes están seguros. ¿Cuáles son esos bienes? Nuestra alma. Él cree que ya tiene nuestra alma y la tiene para la perdición, porque él lo que quiere es la muerte definitiva de nuestra alma, ¿cierto? ¿Y qué dice? Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, es decir, Cristo, y Cristo ya lo venció. Dice, entonces le quita las armas en que confiaba. ¿Cuáles armas eran las que tenía el demonio? Pues la mentira, el engaño, la seducción, la confusión, la desesperación, la opresión, la enfermedad, el desasosiego, con todas esas cosas con las cuales nos desestabiliza a nosotros. Dice, y después dispone de sus bienes, es decir, Jesús es el que después de atarlo, rescatarnos, va a disponer de nuestra alma, de la de cada uno de nosotros. ¿Y para qué Jesús quiere disponer de nuestra alma? Para ponerla al servicio del amar, para amarnos y que nosotros podamos ir a amar a otros, ¿cierto? Por eso es que Jesús al final nos dice, el que no está conmigo, está contra mí. Porque es que el que no está con Jesús está lleno del espíritu del maligno. Y el que está lleno del espíritu del maligno pues no puede amar y no puede dejarse amar. Es decir, desparrama un sinnúmero de gracias, de virtudes, un sinnúmero de bienes espirituales que Jesús, el Santo Espíritu de Dios y Dios Padre quiere poner en cada uno de nosotros para que seamos también nosotros partícipes de esa historia de salvación, no solo en nuestra alma, sino de las personas que vienen detrás de nosotros y de las almas que Dios nos confía a cada uno de nosotros. Entonces, miren, la idea es la siguiente, es llevar el Evangelio a la vida práctica. Vamos a hacer un compromiso, vamos a revisarnos cada uno de nosotros y vamos a meditar qué tanto hemos enmudecido a Cristo y le vamos a pedir concretamente que nos sane de ese espíritu de mudez. Vamos a pedírselo a Jesús con fe después de terminar esta lección divina. Vamos a pedirle que expulse fuera de nosotros todo espíritu de mudez para que no seamos derrumbados como cristianos en nuestro hablar
y que nuestra voz sea la que anuncie realmente con amor, con coherencia, con autoridad y credibilidad el Evangelio de Cristo. O sea, lo que hablábamos, la nueva alianza, que es la propuesta de salvación y el gozo eterno. Vamos a hacer un segundo compromiso, que es, cada quien vamos a hacer un examen de conciencia para saber cómo estoy hablando en mi hogar. Y vamos a mejorar en el aspecto en que cada uno de nosotros estemos fallando. Miren, cuando preparé esta lección, era la misma palabra la que no solamente me exhortaba, sino me abofeteaba una y otra vez. Por eso lo hablo como con tanta naturalidad, porque esta lección primero es para mí y luego a través del Espíritu Santo, que por gracia de Dios pues me pone a compartirla con ustedes. Entonces, ya haciendo esos compromisos, vamos a hacer esa palabra viva y eficaz en nuestra vida, que no se quede simplemente como unas palabras más dichas, como un evangelio más leído, una lección más hecha, no. Que no nos pase como les pasó a ese primer grupo, ¿cierto? No vamos a perder esas riquezas con las cuales Dios quiere hoy enriquecernos en todos los aspectos de nuestra vida, emocional, espiritual, física, social, familiar, etc. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar este momento con una oración. Padre Dios, llénanos de tu amor. Señor Jesucristo, llénanos de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, tú que eres el dedo de Dios, toca nuestro corazón y nuestra lengua, para que todo lo que nosotros digamos, la forma en que lo digamos y lo que silenciemos, sea para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Nos acogemos al amparo maternal de María Santísima y de nuestro amado San José, para que por vuestra intercesión seamos modelados en el amor y repliquemos la santidad, paz, comprensión, como se vivía en el hogar de Nazaret. Y después de María, nadie como San José. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.